Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o Final Fantasy VII. Derechos a sus respectivos creadores. También esta historia es una traducción. Este fanfic le pertenece a The Engulfing Silence de Fanfiction. Yo solo lo traduzco. Fase 1. La ciudad que nunca duerme. Arco 1. Entra el Zenin. Capítulo 3. Secretos de Shinobi. Naruto se despertó muy temprano a la mañana siguiente. Si bien todavía no podía estar seguro de la hora gracias a que el cielo no era visible, gracias a su reloj interno sabía que se había despertado al menos 4 horas antes de lo habitual. Incluso antes del comienzo de la Cuarta Gran Guerra Shinobi, el rubio había sido muy bueno determinando la hora sin la necesidad de un reloj. Lenta y silenciosamente, usando el sigilo que solo un shinobi de su nivel podía alcanzar, Naruto se vistió con la ropa que se había preparado la noche anterior. Cuando terminó de vestirse, Naruto salió de su habitación, cerrando la puerta sin un sonido, ni siquiera un clic que normalmente significaba que el mecanismo se cerraba. Caminó por el pasillo, sus pies ligeros y silenciosos cuando llegó a la habitación de Aerith. Se detuvo, mirando la puerta por un segundo antes de colocar cuidadosamente su oreja izquierda contra el marco de la puerta. Naruto luego canalizó chakra en su oído, lo que le permitió fusionarse con la puerta y actuar como un micrófono personal para él para poder escuchar en la habitación más allá. No fue tan efectivo como le hubiera gustado, la acústica de la puerta era terrible debido al material de madera, pero podía oír lo suficientemente bien como para captar los suaves y tiernos ruidos de respiración que hacía Aerith cuando dormía. Retractando la oreja, Naruto dejó escapar un suspiro completamente inaudible. Hoy tenía grandes planes y, por mucho que le doliera, no podía dejar que Aerith lo acompañara, ni siquiera saber lo que estaba haciendo. La posibilidad de peligro era demasiado extrema para su gusto, y ese peligro habría aumentado exponencialmente si ella hubiera venido con él. Con cuidado de no hacer ruido, Naruto bajó los escalones y entró en la sala. La sala de estar estaba vacía, sin un alma a la vista en la habitación a oscuras. Sus brillantes ojos azules escudriñaron el espacio interior a su alrededor, notando que la puerta de la habitación de Elmira estaba cerrada y las luces detrás de ella apagadas. No tendría que preocuparse porque ella estuviera despierta, sabiendo que Elmira no era traviesa y astuta como su hija. Naruto cruzó la habitación y se acercó a la puerta, la abrió y salió. Tan pronto como salió de la casa, Naruto comenzó con un ligero trote. Se mudó del área aislada donde vivían Aerith y Elmira, y corrió hacia la parte menos hospitalaria de los barrios bajos del sector 5. La mayoría de la gente todavía dormía, siendo tan temprano en la mañana, con solo unos pocos vagabundos sentados contra montones de basura o en callejones, el olor a alcohol flotando en su aliento. Naruto estaba agradecido de que casi todos estuvieran dormidos, ya que eso significaba que no necesitaría detenerse y charlar con ninguna de las personas que había conocido durante su tiempo aquí. Tenía poco tiempo. Llegó a la puerta que conducía a la plaza del mercado. Naruto se dirigió al artilugio que abría la puerta, presionando el botón y mirando cómo los engranajes a ambos lados del gran conjunto de puertas dobles de metal giraban y giraban con un crujido. Tuvo que hacer una mueca de dolor porque el sonido era bastante cargado, especialmente para su oído demasiado estimulado. El rubio solo podía esperar que no hubiera despertado a nadie mientras pasaba por la puerta. El mercado era básicamente exactamente lo que su nombre decía que era. Era un centro comercial concurrido y bullicioso dentro de los suburbios, fácilmente el lugar más concurrido que Naruto había visto desde su llegada a Gaia. Si bien todavía tenía el mismo aspecto sucio, con edificios hechos de bungalows de metal oxidado o incluso cabañas de madera podrida, todavía tenía la misma sensación de hacinamiento y entusiasmo que tenían lugares como Otofugengai en las naciones elementales. Había cientos de edificios, puestos y vendedores a lo largo de las calles cubiertas de tierra, e incluso en esta hora ajetreada, se podía ver a cientos de personas caminando y charlando mientras compraban en las tiendas, regateaban precios y pagaban bienes. Parecía que incluso con Shinra dominando su riqueza sobre las cabezas de la gente, la vida en los barrios bajos continuaba sin cesar. En realidad, fue bastante impresionante lo duraderas y adaptables que eran estas personas. Naruto caminó entre la multitud, su paso tranquilo y sus pasos confiados.
Se abrió paso entre la multitud de personas con la facilidad de alguien que está acostumbrado a esquivar kunai, que son lanzados a velocidades relativas a las de una bala. Finalmente, llegó a su destino. Las escaleras de adoquines que conducen al tren, una locomotora de color oxidado con el símbolo de Shinra exhibido con orgullo en su costado. Se podían escuchar los motores, un zumbido bajo que retumbaba y traqueteaba levemente como si estuviera preparándose para irse. Junto al tren había un guardia de seguridad de Shinra, fácilmente identificable por su capa roja y la gorra marrón que llevaba. Además del rifle semiautomático que se había colgado del hombro izquierdo. «Pasaporte», exigió tan pronto como Naruto se acercó a él, su mano libre ya estaba tendida hacia el rubio en un gesto que se entendía fácilmente. Naruto, que ya estaba en un enje que había realizado mientras estaba en medio de las calles llenas de gente, era asombroso para él que nadie le hubiera prestado atención, metió la mano en el bolsillo trasero y sacó el pasaporte del hombre al que estaba atado. Había sido muy fácil robárselo al tipo cuando pasaba. Habiendo crecido en las calles de Konoha, que aunque no era tan malo como los barrios bajos, todavía había sido una existencia difícil, Naruto había aprendido a robarle a la gente sin que ellos lo supieran muy fácilmente. El hecho de que la gente aquí no fuera ninja lo hacía aún más. Le entregó el pasaporte al guardia, esperando mientras el hombre escaneaba la pequeña tira en el reverso de la tarjeta. Hubo un ping suave desde el dispositivo, afirmando que el pasaporte era válido, y el hombre se lo devolvió. «Sube a bordo, el tren saldrá en 15 minutos». Naruto asintió, pero no dijo nada mientras pasaba junto al guardia. El interior del compartimento era bastante sencillo y bastante árido. Los bancos que estaban alineados a ambos lados del tren estaban manchados de óxido y edad, las manijas y barandas estaban en condiciones similares, con manchas anaranjadas, amarillas y rojas que le hacían saber que este vagón no se había limpiado en años, posiblemente incluso décadas. Naruto había estado en varios trenes cuando estuvo en las Naciones Elementales. Después de que Dotou fuera derrocado, Yuki no Kuni había comenzado a usar los ferrocarriles que el hombre había creado para uso civil. Si bien no se sorprendió al descubrir que estos trenes no eran tan lujosos como los que había disfrutado cada vez que se detenía para visitar a Koyuki, todavía estaba sorprendido de lo descompuesto y oxidado que se veía el tren. Solo había unas pocas personas adentro, un hombre de negocios que parecía a punto de desmayarse de agotamiento, una pareja de adolescentes que parecía pertenecer a una banda de punk y un vagabundo que se había instalado en uno de los asientos. Caminando más adentro después de que sus ojos terminaron de escanear la habitación, Naruto tomó asiento lejos de todos los demás. Apoyó el pie izquierdo sobre la rodilla derecha, los brazos cruzados sobre el pecho, mientras su cuerpo tomaba una posición relajada, los ojos se cerraban como si fuera a tomar una siesta. Sin embargo, incluso con la apariencia de estar completamente relajado y a gusto, el cuerpo de Naruto estaba cargado como un resorte. Sus músculos estaban enrollados como una serpiente que estuviera esperando golpear a su presa, o a cualquiera que se acercara. Si bien puede estar actuando paranoico, ya que no había nadie en este mundo que pudiera ver a través de su enje, no quería correr el riesgo de ser sorprendido con la guardia baja. El tren partirá en breve. Todos los pasajeros que aún no hayan encontrado un asiento, por favor hágalo. El anuncio llegó por los altavoces, lo que provocó que Naruto abriera los ojos y mirara al que estaba más cerca de él por un segundo, antes de cerrarlos de nuevo y relajarse una vez más. Muy pronto, el tren comenzó a moverse, y Naruto cayó en un estado de meditación silenciosa, preparándose para la tarea que tenía por delante. El cuartel general de Shinra era la vista más dominante en el horizonte de Midgar, y fácilmente el edificio más grande que Naruto había visto. La sede de Shinra constaba de no menos de 70 pisos y todos los pisos por encima de 59 requerían un espacio libre especial en forma de tarjetas. Generalmente, solo a los empleados de Shinra se les permitía subir al elevador a pisos más altos que el nivel de entrada y la sala de exhibición. Al mirar la estructura grande e imponente, Naruto sabía que no sería fácil colarse en las áreas más seguras. Suspirando, se levantó de donde había estado agachado detrás de un callejón. El rubio había cambiado su atuendo de la ropa habitual que la gente que se encontraba en los barrios marginales se podía ver usando constantemente.
Ahora llevaba un traje de ninja completamente negro que Shima le había ayudado a hacer durante la guerra. Robustos pantalones negros que estaban ajustados en la mitad superior de su cintura y ensanchados al final antes de cambiarse a un par de sandalias ninja de punta cerrada. Tenía una camisa de manga larga que se ajustaba a su torso como una segunda piel y le permitía un rango completo de movimiento sin resistencia. En la parte superior de su cabeza había una máscara que cubría todo menos sus ojos, e incluso esos estaban cubiertos con un par de gafas de sol ahora. En sus manos tenía guantes de dedos completos. También tenía protectores de antebrazo y tobillo que estaban rociados en un color negro mate. Naruto había sellado esta ropa en un sello en su pierna izquierda en caso de que tuviera que usarla durante la guerra. Estaba agradecido cuando descubrió que aún podía usar su sello siempre que tuviera equipado su chakra neutral materia, de lo contrario no habría podido abrir estas prendas y se habría visto obligado a encontrar a alguien que pudiera hacerlas. Enge, murmuró el rubio. Su piel se onduló, haciendo que su cuerpo pareciera similar al de una medusa cuando le pinchaban. Comenzando desde la parte superior de su cabeza y bajando hacia donde la onda se extendía, su cuerpo comenzó a cambiar. Su cabello, piel y color de ojos cambiaron, la estructura de su cuerpo se volvió diferente, más acechante, y su ropa se cambió a algo más moderno. Cuando el proceso se completó, Naruto parecía un hombre de mediana edad con cabello castaño canoso, ojos marrones, piel pálida y un traje gris oscuro. Al entrar por la puerta principal, Naruto echó un rápido vistazo a su alrededor. A ambos lados de la habitación había un conjunto de escaleras grandes en un color azul chillón y color dorado. Justo enfrente de él había un directorio, y un poco más allá estaba el vestíbulo, que albergaba la recepción. En general, el lugar gritaba riqueza, incluso si la decoración era terrible. Mirando el directorio por un segundo, Naruto memorizó el diseño general del edificio. Para llegar a los pisos superiores, Naruto necesitaría viajar al segundo piso, que tenía un ascensor hasta el piso 59. Plan en el lugar que Naruto siguió por las escaleras. Sus ojos escanearon la habitación mientras se movía hacia el ascensor, observando a las personas a su alrededor y decidiendo su nivel de amenaza. La mayoría de ellos no eran amenazas civiles a juzgar por sus trajes de negocios. Había algunos soldados, que reconoció como tales por su armadura azul, hombreras, cascos extraños con las tres luces rojas en forma de triángulo en la parte superior y las ametralladoras colgando de sus hombros. Sin embargo, eran solo infantería estándar, mientras que Naruto no estaba seguro de cómo se veían las personas en soldado, la forma en que los uniformados caminaban y se movían le decía de su inexperiencia. En caso de que lo peor llegara a ser peor, no le resultaría difícil eliminarlos y emprender una rápida retirada. Cuando entró en el ascensor, apretó el botón del piso 59. Las puertas se cerraron con un suave tintineo y Naruto sintió la pequeña fuerza gravitacional del diminuto compartimiento bajar sobre él mientras comenzaba a moverse hacia arriba. Cerrando los ojos, Naruto comenzó a ralentizar su respiración. La siguiente fase de su plan para infiltrarse en el cuartel general de Shinra sería mucho más difícil. El soldado Shinra, cuyo trabajo era hacer guardia en la entrada del ascensor al piso 59, suspiró. Cuando se unió a Shinra por primera vez, fue con la idea de que obtendría algo de emoción en su vida, explorando diferentes regiones del mundo, luchando en grandes batallas para proteger a los inocentes. El tipo de vida que ha vivido ese héroe. Eso se había tirado por el inodoro cuando le dijeron cuál sería su verdadero trabajo. Protegiendo el cuartel general de Shinra de los intrusos. No es como si alguien fuera lo suficientemente estúpido como para irrumpir en este lugar, pensó el guardia con un bufido burlón. La sede de Shinra era el edificio más fortificado del mundo entero. No solo había guardias protegiendo el lugar, sino que Shinra tenía una alta tecnología y un sistema de seguridad muy poderoso que hacía que fuera casi imposible entrar. Luego estaban los monstruos. El guardia se estremeció. El Dr. Ojo, el principal científico y loco de Shinra, había creado todo tipo de bestias para proteger este lugar. Desde grandes cyborgs y robots hasta monstruos de aspecto extraño del tipo que uno esperaría encontrar en una película de terror.
Incluso si alguien intentara entrar aquí, sería destrozado por las locas creaciones de los médicos locos. Timbre. El guardia miró hacia la puerta del ascensor mientras se abría. Frunció el ceño al ver que el interior estaba completamente vacío. Los ascensores en Shinra no se movían por sí solos a menos que alguien pulsara los botones dentro, y no se abrían en un piso cuando nadie lo había llamado. Caminó hacia el ascensor, sujetando con fuerza su arma. Miró adentro por varios momentos y frunció el ceño, tratando de averiguar qué había causado que el ascensor se abriera en este piso. Una suave brisa le hizo darse la vuelta. Nada. Suspirando, el guardia pensó que había un problema de mantenimiento y determinó que lo archivaría cuando terminara su turno. Volvió a su puesto como si nada. Trabajar para Shinra fue realmente un trabajo aburrido e ingrato. Loggins. Hubo un ligero brillo en el aire cuando Naruto apareció dentro del ascensor justo cuando las puertas se cerraron de nuevo. Una leve sonrisa apareció en su rostro por lo fácil que era usar el Meisai Gakure no Jutsu. Este jutsu en particular era una técnica de escape ninja que permitía al usuario controlar cómo la luz se reflejaba alrededor de su cuerpo con inflexiones de chakra. La técnica siempre había sido difícil para Naruto, principalmente porque requería recalibraciones constantes y la liberación de cantidades muy pequeñas de chakra en el aire para mantener su forma invisible constantemente. Esencialmente, era una técnica que requería muy buen control, del tipo que uno esperaría encontrar en un usuario de Genjutsu. En momentos como estos apreciaba lo fácil que la materia hacía sus técnicas. Ya no tenía que preocuparse por controlar su chakra, simplemente seleccionó la técnica que quería hacer y funcionó automáticamente a costa de usar un poco más de chakra. La técnica también borró el olor y la sombra del usuario, y se podía usar en cualquier terreno, lo que la hacía ideal no solo para maniobras encubiertas sino también para ataques ofensivos. Percibir la posición del usuario solo era posible para los ninjas, que eran lo suficientemente astutos como para observar variaciones mínimas dentro de su entorno circundante, como distorsiones de las corrientes de aire en las inmediaciones o sonidos distintivos, es decir, pasos, etc. Afortunadamente para él, hasta ahora no había encontrado a nadie que pudiera detectarlo en este mundo. Estaba seguro de que había algunos, como quizás estos miembros soldados de primera clase a los que Aerith había aludido. Pero los gruñidos regulares como el hombre del que acababa de robar nunca serían capaces de notarlo. Miró la tarjeta que le había robado al guardia. Con suerte, el hombre simplemente asumiría que lo había dejado caer en alguna parte. No es como si alguien pudiera haberlo robado, ya que el guardia probablemente había pasado la mayor parte de su tiempo solo en el piso 59. Era una tarjeta de aspecto muy básico, de aproximadamente 1 centímetro de grosor con una raya negra en la parte superior del reverso a lo largo, y también había un pequeño número de serie en la esquina inferior izquierda. La parte delantera de la tarjeta era azul, con el símbolo de Shinra Electric Power Company a la izquierda y una foto del hombre al que había robado la tarjeta en la parte superior derecha de la tarjeta. Según lo que había aprendido de Aerith, quien tenía algunos conocimientos básicos sobre Shinra gracias a que la mantuvieron cautiva cuando era más joven, todo lo que tenía que hacer era pasar esta tarjeta por la ranura del ascensor o la puerta para acceder a ellos. Naruto riendo deslizó la tarjeta por la ranura del lado izquierdo y presionó el botón del piso 61. El suelo empezó a moverse de nuevo. El viaje al piso al que Naruto quería dirigirse fue mucho más corto, solo 2 pisos más arriba del que acababa de llegar. A los pocos segundos se escuchó un timbre y la puerta se abrió. Naruto entró en una habitación que parecía una especie de sala de descanso. Las mesas estaban esparcidas por la habitación, había varias plantas y árboles ubicados en arboledas, y un banco largo se alineaba en la ventana bastante grande, que ocupaba más de la mitad del espacio de la pared. El rubio se acercó a una máquina expendedora y se sirvió una bebida usando la tarjeta, antes de sentarse en una de las mesas en el anillo exterior de la habitación. De esta manera podía ver a toda la gente yendo y viniendo. Se mantuvo en una posición sentada informal, una apropiada para un hombre de negocios que trabajaba para Shinra mientras inspeccionaba a los demás alrededor de la habitación. La mayoría eran hombres de mediana edad con una disposición similar a su función actual. Esos estaban sentados solos, algunos comiendo, algunos leyendo el periódico, pero ninguno hablando entre ellos.
Había algunos soldados holgazaneando en la habitación, pero no se asociaron con los demás. De hecho, la mayoría de las demás personas parecían tenerles miedo. Naruto se preguntó si era porque estaban armados o si había otra razón. Sabía que no estaban en soldado ya que carecían del brillo revelador de sus ojos, así que no podía ser eso. Quizás la gente normal simplemente no podría lidiar con tipos grandes que llevan armas en este mundo. Sus ojos pronto encontraron su marca unos 20 minutos después de sentarse. Una mujer atractiva que parecía tener poco más de 20 años. Su largo cabello rubio estaba recogido en una severa coleta y tenía ojos azules brillantes, sin mencionar un busto bastante grande. Supuso que su buen aspecto era al menos la mitad, si no la totalidad, de la razón por la que la habían contratado. Parecía una secretaria si Naruto la juzgara por su traje, una falda negra con una combinación de camisa blanca con cuello y chaqueta negra. La mayoría de las secretarías trabajaban en el primer piso. La única razón por la que sabía lo diferente era la brillante tarjeta adjunta a la presilla de un cinturón en su cadera. De pie, Naruto entró a uno de los baños. Un solo puesto. Utilizando sus habilidades de transformación nuevamente para cambiar su apariencia. Esta vez era un hombre bastante atractivo de veintitantos a finales de los años, con una cabeza de cabello negro desordenado, ojos verdes penetrantes en el alma y un físico cortado. Se parecía a uno de esos modelos masculinos que había visto en una revista que había sorprendido leyendo a Elmira una vez, un acto que la hizo sonrojar y que él se rió de su vergüenza. Esa había sido una situación divertida. Curiosamente, la forma que tomó fue más o menos su verdadera apariencia y simplemente cambió su color de cabello y ojos, y su tono de piel. Normalmente, su apariencia no sería tan similar, ya que si lo hiciera en un pueblo escondido, podrían descubrir quién era. Pero la gente de Gaia no tenía la capacidad de cambiar de forma como él podía, por lo que debería estar a salvo. Salió del pequeño cubículo e hizo una línea B para la mujer. Mientras caminaba, se dio cuenta de su estado emocional a través de observaciones minuciosas de sus rasgos faciales y su postura. Ella se veía molesta, y era bastante fácil para él asumir que su razón era su jefe, y probablemente sus compañeros de trabajo masculinos coqueteando con ella. Probablemente tampoco le gustó que la contrataran por su apariencia y no por su cerebro. Se tomó un momento para agradecer a Meiterumi por enseñarle sobre la mujer. Durante la guerra, solo un poco después de que él comenzara a salir con Sakura, que casualmente había sido aproximadamente un mes antes de que Sasuke la matara, Mei había sido quien más o menos lo mantuvo cuerdo. Ella había sido quien lo ayudó a superar su pérdida y concentrarse en su entrenamiento, incluso estaría dispuesto a admitir que fue por ella que él era el hombre que era hoy. Sus palabras y su aliento habían sido lo que necesitaba para esforzarse más en la guerra. Para hacerse más fuerte. Y ella había sido la que se había encargado de enseñarle sobre las mujeres. Más específicamente sobre cómo complacer a una mujer durante el coito. El rubio siempre había asumido que su primera vez habría sido con Sakura. Algunas personas pensaron que se había acostado con Shion, ya que había aceptado ayudarlo a crear una nueva sacerdotisa. Pero eso había implicado masturbarse en una taza, no sexo como todos asumían. De hecho, aparte del infame Oroike no Jutsu de Naruto y las pocas secciones que leyó de las novelas de su sensei, realmente no sabía lo que implicaba el sexo. A pesar de esto, sabía lo que era el sexo y sabía que era entre un hombre y una mujer que se amaban. Así que era natural suponer que lo haría con su primer enamoramiento. Había pasado un tiempo, mucho tiempo, antes de que él y Sakura comenzaran a salir. Y a pesar del hecho de que no tenía el más mínimo concepto de lo que era el sexo, le preguntaría a Sakura si quería llevar su relación al siguiente nivel, por así decirlo. En un momento en que cualquiera de los dos podía morir debido a la guerra, no había querido vivir con remordimientos. Por supuesto, tuvo que ser el día después de que él decidió esto que Sakura terminó muriendo. El escuadrón con el que había estado había sido emboscado y Sakura había sido asesinada mientras intentaba curar a Lee de una herida casi fatal. Ellos, junto con el resto de su escuadrón, habían sido asesinados sin piedad por el hombre que él había considerado un hermano. Cuando Naruto escuchó que había hecho un alboroto contra las líneas enemigas. De hecho, durante ese tiempo Naruto había matado a más hombres que a cualquier otra persona en una sola batalla.
No podía recordar mucho de lo que sucedió, esa vez su visión se había llenado de rojo. Pero aún podía recordar su deseo de venganza, de matar a quienes le habían arrebatado a Sakura. Así que se había bañado en la sangre de sus enemigos, los clones de Setsuke Madara había creado un ejército aparentemente ilimitado, habían sido diezmados. El ninja resucitado que había sido lo suficientemente tonto como para interponerse en su camino fue asesinado, sus cuerpos literalmente destruidos a nivel molecular y, por lo tanto, incapaces de resucitar, un sinnúmero de veces durante su deseo de saciar su sed de sangre y venganza. Y cuando terminó, Naruto se había gastado un caparazón vacío del adolescente vibrante que había sido. Sus ilusiones se desvanecieron, su sueño de un mundo pacífico desapareció. Había llegado a entender algo ese día, la paz era una ilusión. ¿Cómo podría haber paz cuando la gente seguía matándose entre sí? ¿Cuándo siguió extendiéndose el odio por la pérdida de seres queridos? ¿Podría haber realmente paz cuando personas como Sasuke y Madara existieran en el mundo para infectar a otros con su odio? Fueron esos pensamientos los que le hicieron pensar seriamente en darse por vencido. Tal vez Madara tenía razón al pensar que la paz solo se puede obtener controlando cada pensamiento y acción de la gente. Había sido Mei quien lo volvió a encaminar, le devolvió la vida y lo enderezó. Él no la amaba, y Naruto sabía que ella nunca habría proclamado amarlo. Pero él había llegado a apreciar el tiempo que habían pasado juntos en la cama, y sabía por la forma en que ella había comenzado a actuar a su alrededor que las circunstancias habían sido diferentes. Si no hubieran estado en una guerra, tal vez las cosas podrían haber salido bien entre ellos. Si hubiera sobrevivido a la guerra, tal vez hubieran tenido una vida juntos. Ignorando la tristeza que brotó de su pecho al pensar en sus seres queridos muertos, Naruto se sentó junto a la joven. ¿Día duro?, preguntó, su tono cambió de sus matices normalmente juguetones a uno que era cálido y acogedor. Era algo que había aprendido a hacer en algún momento de su vida, modular su voz para provocar diferentes reacciones emocionales en las personas. Le serviría bien aquí, estaba seguro. ¿Podrías decir eso de nuevo?, murmuró la mujer. Ella lo miró con la boca abierta para hablar de nuevo. Ella se detuvo, fue solo por unos segundos en los que lo miró de arriba a abajo. El ligero rubor en sus mejillas y la leve dilatación de sus pupilas le hicieron saber que le gustó lo que vio. Luego comenzó a hablar de nuevo, es como si todos los idiotas de aquí piensen eso porque soy una idiota solo porque tengo el pelo rubio, ojos azules y pechos grandes. Bueno, ciertamente no lo hago, dijo Naruto con una sonrisa irónica. Por supuesto, si insultara a alguien por ser un idiota por su apariencia, sería un poco hipócrita. ¿No lo crees? La risa musical de las chicas era exactamente lo que estaba buscando. Supongo que eso es cierto, ¿no? La mujer le sonrió y Naruto supo que sería una presa fácil. ¿Te gustaría hablar de eso? Los idiotas, quiero decir. La mujer lo miró por un momento antes de sonreír. Ciertamente no podría doler. Y entonces Naruto comenzó a escuchar su diatriba sobre la injusticia de su vida, de cómo la gente pensaba que ella era solo otra cara bonita entre la multitud, y cómo a sus compañeros de trabajo y al alcalde les gustaba coquetear con ella. Se aseguró de prestar atención a todas las cosas que decía, agregando comentarios de simpatía y desprecio por los idiotas que pensaban que podrían sacarla rápidamente cuando fuera apropiado. Se aseguró de estar atento a sus necesidades, e incluso pagó el almuerzo que terminaron obteniendo. Se sintió un poco mal mientras la escuchaba, sabiendo que solo la estaba usando. No es que eso lo detuviera, hacía mucho que se había acostumbrado a hacer cosas detestables, y ni siquiera 2 semanas de relajación podían cambiar lo insensible que se había vuelto a los actos de asesinato, violación, tortura y seducción. Además, era un shinobi, estaba entrenado para este tipo de cosas. Naruto presionó a la hermosa rubia, cuyo nombre había aprendido que era Layla, contra la pared del pequeño puesto en el que estaban, su boca reclamó la de ella en un beso hambriento. No había tardado tanto como él pensaba en relajarse, y menos aún en calentarla y molestarla. Es posible que se haya quejado de que los hombres quieren usarla por su apariencia, pero era igualmente obvio que si alguno de los hombres que trabajaban en Shinra fuera un hombre atractivo de 20 y tantos años, y no un hombre de mediana edad con grandes agallas, ella estaría por encima de ellos.
Las manos de Naruto se deslizaron alrededor de sus caderas, bajando hasta agarrar su trasero. La levantó, haciendo que la mujer rubia sujetara sus piernas alrededor de su cintura, sus pies de tacón hundiéndose levemente en su espalda. Naruto dejó que sus manos se deslizaran por debajo de la falda de la mujer, agarrando sus mejillas gemelas directamente. Aplicando algo de chakra en un solo patrón giratorio en sus manos, Naruto comenzó a enviarles un mensaje, obteniendo un largo y sensual gemido de la mujer. Oh, por el planeta, eso se siente, también. La sintió apretar la entrepierna contra el bulto cada vez mayor de sus pantalones. Él correspondió a su gesto, consiguiendo gemidos aún más incoherentes. Podía sentir sus jugos comenzando a fluir, manchando sus pantalones y sabía que el jutsu que le había puesto antes estaba funcionando perfectamente, tal vez incluso mejor que perfectamente. En su mundo, incluso los civiles eran algo resistentes a su técnica ya que tenían chakra, pero parecía que aquí no era un problema. Cuando comenzó a quitarle la ropa, sus manos se deslizaron dentro de su chaleco y sacó una pequeña tarjeta de acceso. Lo deslizó en su bolsillo trasero antes de terminar de desabrochar el sujetador de Layla. Una hora más tarde, Naruto se encontró mirando a una Layla casi completamente desnuda, con la única prenda de vestir que llevaba eran sus zapatos de tacón alto y sus medias. Sus ojos estaban completamente vidriosos, ajenos al mundo. Sin duda, su mente había sufrido una sobrecarga menor por el placer que él le había brindado. Jiraiya habría cometido seppuku si hubiera sabido lo útil que podría ser la primera etapa del Rasengan para complacer a una mujer. Después de limpiarla lo mejor que pudo, Naruto agarró la ropa de la mujer aturdida y comenzó a volver a vestirla con cuidado, deslizando sus bragas de nuevo, colocando su sostén sobre sus dos grandes montículos y recortando los ganchos juntos. Luego vino su camisa, que él abotonó, seguida de su chaqueta y luego su falda junto con el cinturón. Con cuidado, con mucho cuidado, Naruto reposicionó a la mujer en el inodoro en el puesto en el que había tenido lugar su encuentro sexual, bajándose las bragas y la falda al mismo tiempo y haciendo que pareciera que se había quedado dormida mientras iba al baño. Una vez hecho esto, Naruto soltó su enje y alcanzó su brazo. Observó mientras sacaba la materia gris y la colocaba en su bolsa ninja. Rebuscó por unos momentos, sacando uno de los orbes de su bolsa y mirándolo, antes de volver a ponerlo hasta que encontró la materia que estaba buscando. Una vez que lo hizo, Naruto colocó la materia en su brazo y dirigió su atención a la mujer. Memory Koken no Jutsu, técnica de reemplazo de memoria, su mano izquierda brillaba de un color azul claro mientras entonaba suavemente su técnica. Le puso la mano en la frente durante varios segundos antes de que el brillo se apagara y la retirara. Ahora, cuando volvió en sí, Layla asumiría que simplemente se había quedado dormida mientras iba al baño y había tenido un sueño muy erótico. Cambiando su materia genjutsu por su materia ninjutsu neutral, Naruto afectó una vez más su enje, convirtiéndose en una réplica perfecta de Layla. Después de mirarse en el espejo y encontrar aceptable su cambio, salió apresuradamente de los baños de mujeres. Una vez más, entrando al salón propiamente dicho, Naruto echó un rápido vistazo a su alrededor. Solo quedaban unas pocas personas en la habitación, lo cual era bueno ya que significaba que nadie se acercaría a él. Sus ojos captaron la vista de la habitación a su izquierda, que sabía que era la escalera necesaria para acceder a los niveles superiores del piso. Caminando hacia él, pasó la tarjeta que había recibido de Layla a través del deslizador de tarjetas, una sonrisa se abrió camino hasta su rostro cuando la pequeña luz roja parpadeó y se puso verde y la puerta se abrió sin protestar. Entró en la escalera y subió las escaleras hasta el siguiente piso, el piso 62. Según su información, las oficinas gubernamentales de Midgar y la biblioteca de investigación Shinra deberían estar ubicadas en este piso. Al salir de la escalera, Naruto se tomó un momento para mirar alrededor del piso en el que ahora se encontraba. La biblioteca se dividió en 4 habitaciones, cada una de las cuales fue categorizada por un área de investigación realizada por Shinra. Al otro lado de la biblioteca se veía una pequeña oficina, sin duda donde se encontraba el alcalde. Naruto entró en la sala de la biblioteca más cercana a él y comenzó a caminar por las islas, su dedo índice izquierdo tocando ligeramente los muchos libros mientras escaneaba los títulos.
Se detuvo en un libro con la etiqueta Historia de Shinra y rápidamente lo sacó del estante. Todo lo que pudiera aprender sobre la empresa en su conjunto solo podría beneficiarlo al final. Naruto pasó varias horas leyendo todo lo que pudo, no estaba demasiado preocupado por ser atrapado, la mujer a la que había puesto a dormir no se despertaría por un tiempo de todos modos, aunque en la remota posibilidad de que lo hiciera, el rubio ya lo había hecho. Se convirtió en un hombre de mediana edad con cabello canoso y una tripa prominente. Durante su viaje de investigación, aprendió mucho sobre el mundo en el que se encontraba ahora. El planeta en el que se encontraba ahora estaba formado por 3 continentes sin nombre, uno en el este, uno en el oeste y otro en el norte. Otras islas grandes incluyen la isla Middle, que estaba al sur del continente oriental, y parte de una larga cadena de islas, una gran isla boscosa ubicada al suroeste del continente oriental, y una isla larga al oeste del continente occidental que alberga a Unutai, la gente ninja de la que Aerith le había hablado. La mayor parte del mundo tiene un clima templado con grandes llanuras, cubiertas de hierba divididas por altas montañas. El área de Izicle que ocupa todo el continente norte estaba formada por una enorme llanura de hielo conocida como el Gran Glaciar. En el extremo norte de la masa terrestre había un cráter gigantesco llamado Cráter Norte que tenía una cueva en su interior conocida como la Cueva Norte, que conducía profundamente a las entrañas del planeta. El desierto más prominente estaba en el continente occidental debajo de algo llamado Gold Saucer. Las marismas se pueden encontrar en el continente oriental frente a la mina Mitril en el área de las praderas. Era muy diferente de su propio planeta, que sabía que solo estaba formado por 2 continentes muy grandes que estaban a varios miles de millas el uno del otro. Esas personas, las naciones elementales donde había vivido, y las tierras occidentales a las que muy pocas personas iban. Los 2 continentes rara vez se contactaban entre sí y el comercio entre los dos había sido escaso, por lo que muy pocas personas de uno de los continentes sabían realmente del otro. También aprendió mucho sobre Shinra. Shinra fue originalmente un pequeño fabricante de armas conocido como Shinra Manufacturing Works. Cuando descubrieron cómo refinar Lifestream en energía Mako y convertirla en una fuente de energía eléctrica, explotaron en poder. La compañía extendió el poder a todo el mundo, instalando reactores Mako en todo el mundo, asumiendo silenciosamente todos los aspectos del planeta. Con sus finanzas cada vez mayores, comenzaron a expandirse a muchas áreas, incluida la exploración espacial, el desarrollo de armas, etc. A medida que la gente se volvía más dependiente del poder y los bienes de Shinra, el presidente Shinra, el propietario de la empresa, se convirtió en un autócrata global. Comenzando su propio ejército privado, usando la energía de Mako para impulsar a la clase soldado de élite y financiando un cuerpo encubierto llamado Turcos, Shinra gobernó con mano de hierro. Incluso comenzaron a realizar experimentos humanos para crear supersoldados. Cuando la gente de Wutai no estuvo de acuerdo con la instalación de reactores Mako, Shinra envió a su ejército para abrumarlos y forzar su influencia. Sin embargo, lo que encontró más interesante fue la información que había recogido sobre Soldado. De su lectura había deducido que los miembros de Soldado estaban divididos en 3 clases. Primera clase, 2 clase y tercera clase. Los soldados de primera clase eran responsables de las misiones más importantes, y generalmente más peligrosas. Las clases de segunda y tercera ayudaban principalmente a las tropas Shinra o soldados de primera clase, o estaban a cargo de misiones menos importantes. Se reclutaron nuevas unidades como de 3 Ra clase, y las mejores de ellas luego serían promovidas a 2 Da clase, y solo los distinguidos soldados de 2 Da clase alcanzaron la 1 Ra clase. Los soldados de primera clase también tenían muchos privilegios especiales, ya que se les permitía usar artículos personales, ropa y equipo y se les daba el derecho de negar órdenes, asumiendo, por supuesto, cualquier responsabilidad de sus decisiones. Según su lectura, los soldados en sí mismos se consideraban un secreto industrial de Shinra, y para evitar que esta información se filtrara fuera de las paredes de la empresa, era muy difícil para los miembros de Soldado retirarse. Incluso si se les permitiera dejar Shinra, la compañía monitorearía constantemente sus acciones posteriores.
Incluso aquellas personas que creían que habían evadido la vigilancia, Shinra eventualmente los encontraría y los vigilaría por el resto de sus vidas y, en el peor de los casos, la compañía los haría matar. Según sus lecturas, los miembros de Soldier eran humanos que se sometieron a algún tipo de transformación a través del proyecto Genova, que implicó inyectar el ADN de una criatura llamada Genova y Mako en una persona, cuando se convirtieron en miembros de Soldier. Cuanto más leía Naruto, más disgustado se volvía con Shinra. Estas personas le recordaron a los peores villanos que había conocido en su propio mundo. Eran como una combinación de Madara, Kabuto, Orochimaru y Tobi. Lo que es peor, es que no se trataba de una sola persona, sino de toda una empresa, posiblemente millones de personas, todas trabajando para esta horrible empresa. Desafortunadamente, aunque nada le encantaría más que desmantelar a Shinra poco a poco, Naruto sabía que no tenía suficiente poder de fuego para eso. Lo único que podía hacer era proteger a Eret y asegurarse de que esta compañía nunca la pusiera en sus manos. Con su mente puesta, Naruto comenzó a salir de la sede de Shinra, usando una combinación de Enge múltiple y la capacidad de actuar de manera completamente natural, como si hubiera estado trabajando para esta compañía toda su vida. Muy pronto, el rubio se encontró saliendo del cuartel general de Shinra sin que nadie se diera cuenta. Naruto llegó a casa unas 2 horas después. Después de dejar la sede de Shinra, había tomado uno de los muchos trenes que conducían al Wall Market, y luego a los barrios bajos del sector 5, donde vivían Aerith y su madre. Mientras entraba, cerró la puerta silenciosamente y subió las escaleras. Tan pronto como llegó al segundo piso, el rubio se detuvo en seco. Su rostro palideció gradualmente. De pie frente a él estaba una Aerith que parecía molesta. Ella estaba impacientemente golpeando su pie izquierdo contra el suelo, sus brazos estaban cruzados bajo su modesto busto y tenía una mirada airada en su rostro. Estaba claro que lo había estado esperando. Lo más probable era que hubiera ido a su habitación para despertarlo, solo para descubrir que él no había estado allí. Naruto no tenía ninguna duda de que su amigo y encargado había rastreado todos los barrios bajos del sector 5 y posiblemente varios de los sectores más cercanos a ellos en su búsqueda. Hola Aerith, dijo, su mente repasando posibles excusas que podría usar para escapar sin tener que lidiar con cualquier problema en el que se encontrara. Desafortunadamente para él, su mente no podía pensar en nada, estaba ocupada. Ya que estaba tratando de descubrir cómo esta impresionante joven podía verse tan aterradora. ¿Dónde has estado?, preguntó, el ceño fruncido en su rostro aumentando. Me desperté esta mañana y traté de encontrarte solo para descubrir que te habías ido. Te esperé 3 horas. Naruto, que había estado a punto de abrir la boca, la cerró con un clic e hizo una mueca. Estaba ocupado, dijo evasivamente. No había forma de que le estuviera contando a Aerith lo que había estado haciendo durante las últimas 10 horas. Aerith enarcó una ceja. ¿Ocupado? La morena le dio la mirada, uno que todas las mujeres parecían haber dominado. Era el tipo de mirada que decía, si no me dices lo que está pasando, vas a sufrir un dolor inimaginable o el equivalente a eso. Más o menos hizo que tus instintos te gritaran que le dijeras a la mujer que te miraba con esa mirada todo lo que has estado haciendo y algo más. El de Aerith fue un poco diferente, pero no menos efectivo. No era tan peligroso como si no me dices lo que has estado haciendo, te voy a meter un tenedor oxidado por el culo. Afortunadamente para Naruto, la chica en cuestión era demasiado dulce y amable para darle esa mirada. Sin embargo, debido a la cantidad de situaciones de vida o muerte que el rubio había enfrentado en su vida, la que ella le estaba dando actualmente era probablemente incluso más efectiva que esa. El que tenía en la cara era un leve puchero, los ojos se agrandaron ligeramente y su labio inferior apenas sobresalía. Era el tipo de mirada que decía, si no me dices lo que has estado haciendo, me sentiré extremadamente herido y pensaré que no te agradó. Realmente, la mirada era criminal porque no había forma de que Naruto realmente pudiera contrarrestarla. Sí, ocupado, asintió con la cabeza, preguntándose qué debería decirle. ¿Por qué podía mentir sin problemas en la cara de cualquiera y ni siquiera inmutarse? Pero cuando una chica bonita que conocía le dio esa mirada, su habilidad lo abandonó.
Tanto Mei como Sakura tenían la misma habilidad y no tenían problemas para abusar de ella cuando querían algo. Naruto había perdido la cuenta de la cantidad de veces que les había contado las entrañas cada vez que esa mirada entraba en juego. Tal como estaban las cosas, solo el conocimiento de qué decirle a Eri lo que había estado haciendo haría más daño que bien le impidió revelar todos sus secretos en ese mismo momento. Estaba explorando Midgar un poco más, dijo finalmente Naruto, su mente tratando de encontrar una historia adecuada que no fuera una mentira absoluta. Después de que esos hombres intentaron capturarte, sentí que sería una buena idea si supiera más sobre la ciudad. De esa manera puedo usar el terreno a mi favor. Era una explicación plausible y algo cierta. Durante su tiempo en la biblioteca, encontró un mapa y lo usó para memorizar gran parte de la ciudad. Dio la casualidad de que su exploración no se había realizado en Midgar, sino en la biblioteca ubicada en la sede de Shinra. ¿Así que me dejaste en esta casa, para explorar la ciudad? Preguntó con un puchero. ¿No podrías haberme llevado contigo? O al menos haber dejado una nota para que no me preocupara ni la mitad de la muerte. Bueno, cuando lo pones así, Naruto se sintió rápidamente usando el suelo mientras Aerith continuaba mirándolo. Sus hombros se hundieron levemente cuando comenzó a darse cuenta de que solo habría unas pocas formas de resolver su pequeño dilema. Mira, te lo compensaré de alguna manera, dijo. Haré lo que quieras que haga durante el resto del día. Aerith hizo que Naruto se retorciera durante varios segundos más antes de sonreírle. Caminando hacia él, la morena se agarró suavemente a uno de sus brazos, ambos de ellas se deslizaron alrededor del apéndice mientras continuaba caminando. Naruto se vio obligado a seguirla mientras salía de la casa. Bueno, había una película en la placa superior que salió hace unos días que quería ver. Los vientos feroces y la nieve continuaron cayendo, los vientos creando un aullido similar al de una bestia enojada en el pequeño puesto de avanzada abandonado. Si hubiera alguien lo suficientemente desafortunado como para quedar atrapado en esta tormenta, seguramente perecería, congelado por la intensidad del frío. Modeoein, una vez un puesto avanzado de Shinra ubicado a varias millas al sur de East Klein, no era nada más que una tumba abandonada de cabañas de troncos y construcciones de metal. Originalmente un puesto avanzado creado cuando los científicos e ingenieros de Shinra se reunieron en el barranco de Modeo para la extracción y experimentación de Mako que no podían permitirse que el público lo viera, todo el complejo estaba ubicado en un barranco y cercado para evitar que los intrusos ingresaran sin que las personas que estaban adentro lo supieran. Sobre eso, ahora no había nada. Solo los edificios vacíos y el frío glacial. Drake Kanik, uno de los pocos soldados de primera clase que quedan en el mundo después del incidente con Sephiroth, miró alrededor del puesto avanzado abandonado con intensos ojos de color verde azulado realzados por Mako. El viento aullaba en su oído, nieve a la que no prestó atención al golpearle la cara. A su lado, 6 soldados de Shinra estaban acurrucados juntos, temblando por el frío. Los miró y luego comenzó a dar órdenes. Varios oficiales han sido asesinados en los últimos meses. Shinra Intelligence ha reportado avistamientos de un hombre desconocido que viene a East Klein desde esta área, y creen que es él. Quiero que todos ustedes se separen en parejas, ustedes dos, señaló. Al par más a la izquierda. Será el escuadrón Delta, ustedes son Alpha y ustedes dos son Beta. Mientras estén allí, quiero que mantengan los ojos y los oídos abiertos y su dispositivo de comunicación instalado en todo momento. Múdense. Los Shinra Troopers simplemente lo hicieron, dividiéndose en pares de 2 y separándose de cada grupo a medida que avanzaban hacia el puesto avanzado abandonado. Drake esperó varios minutos antes de presionar una mano sobre la pieza de comunicación en su oído. Todos los grupos, reporten. Escuadrón Delta, informando. Acabamos de llegar al almacén de almacenamiento en el lado occidental del complejo, cambio. Escuadrón Alpha aquí. Vamos a subir a un cobertizo de almacenamiento cerca de la entrada a las minas de excavación de Mako, cambio. Escuadrón Beta. Acabo de llegar al almacén de almacenamiento del este, cambio. Quiero que Delta y Beta revisen el interior de los almacenes. Beta, espere hasta que se den más órdenes, una y otra vez.
Drake recibió un coro de afirmaciones de su auricular y regresó su mano a su posición normal. Sus ojos escudriñaron su entorno con las habilidades de observación que solo alguien que había estado en una guerra ganaba. Habiendo servido en la guerra contra Urutai con distinción, Drake era un miembro experimentado de soldado, aunque no había sido tan distinguido como Sephiroth, Angel o incluso Zack. Por otra parte, tampoco se había involucrado en el asunto de Génesis, que había servido para matarlos a todos. Los ojos infundidos de Mako se encontraron mirando la gran estructura del sitio de excavación. El metal gastado y oxidado estaba congelado con un aguanieve helado, la pintura se había desgastado hacía mucho tiempo, haciendo que todo el complejo pareciera como si la madre naturaleza hubiera decidido tratar de deshacerse de él con sus vientos helados. Mientras caminaba más hacia el puesto de avanzada, se detuvo. Los ojos de Drake se dispararon hacia el techo del almacén del este, un ceño fruncido cruzó su rostro. Después de 1 o 2 segundos de mirar fijamente, negó con la cabeza y la bajó al nivel del suelo. Podría haber jurado que acaba de ver a alguien. Decidido a controlar a sus tropas, Drake se llevó una mano a su auricular. ¿Has encontrado algo? Cambio. Esto es Alpha. No hay movimiento cerca del sitio de excavación, cambio. Beta. El almacén está completamente vacío, salvo por algo de maquinaria congelada, cambio. Escuadrón Delta. Lo mismo aquí, no, espera. Veo movimiento. Sí, ¿qué demonios? Alarmado, Drake comenzó a ladrar órdenes. ¿Qué es? ¿Qué ves? Informe. Es un hombre. Está corriendo por el techo. ¿Cómo diablos está haciendo eso aquí? Oh, mierda. Acaba de atrapar a Hansen. Se acaba de cortar la maldita cabeza con un solo golpe. En ese momento, se produjo una fuerte explosión sobre el lugar donde se informó que estaba el Escuadrón Delta. Los ojos de Drake se volvieron y se abrieron al ver la gran llamarada que se extendió por el cielo, formando una nube de hongo básica de fuego y humo. La mano en su auricular aumentaba la presión sobre el dispositivo. Delta. Sal de ahí ahora. Repito. Retírate y reagrupa con Alpha. ... Delta. Estático. Drake se tomó un momento para maldecir antes de dar órdenes al resto de su unidad. Escuadrón Alpha, quiero que permanezcas en posición. Acurrúcate y trata de que no te vean. Beta, me dirijo al almacén donde perdimos a Delta. Quiero que tú también vayas allí. Una y otra vez. No esperó a que los dos escuadrones respondieran mientras corría hacia el almacén occidental, su mano sujetaba la espada larga estándar atada a su espalda. Drake trotó a través de la nieve a un ritmo que pocos humanos podían igualar en las condiciones climáticas actuales, dejaron huellas pesadas cuando se movió, solo para ser cubiertas poco después por más nevadas. Muy pronto, dobló la esquina que le daría una línea de visión directa al edificio de las últimas coordenadas conocidas de Delta. Santo, joder. Y de inmediato se quedó inmóvil, su mente dando vueltas en estado de shock. Toda la pared frontal del almacén y al menos un tercio del techo habían desaparecido. Las marcas de chamuscado, el metal fundido y el vapor que se elevaba de la estructura le hacían saber que cualquier ataque que se hubiera lanzado allí había sido poderoso. Parecía que alguien había usado un ataque de Firaga, o posiblemente incluso Flare. Y allí, tendido en el suelo a unos metros de Drake, estaba uno de sus soldados. La mayor parte de la ropa del hombre se había quemado, las placas de armadura que llevaba se derritieron más allá del reconocimiento cuando el líquido ahora rojo quemó un agujero directamente a través de su piel. Su carne estaba cubierta de quemaduras de tercer grado, con la mitad de su cara derretida, su brazo derecho faltante con la herida cauterizada y una gran parte de su torso no era más que una amalgama de carne derretida. Mientras Drake caminaba hacia el soldado, uno de los soldados detrás de él se puso verde bajo su casco, mientras que el otro vomitó lo que quedaba de su almuerzo, manchando la nieve blanca. Drake se arrodilló y miró al soldado claramente muerto. A pesar de sentir una oleada de ira en él al ver a una de sus tropas asesinada de una manera tan brutal, luchó y trató de estudiar el ataque desde un punto de vista objetivo. La magia, porque era claramente eso y no una especie de explosivo, fue impresionante.
incluso más de lo habitual, ya que Drake pudo ver que su soldado había sido golpeado indirectamente con el ataque, en lugar de frente. Si bien no podía decirlo con certeza ya que no había visto el hechizo usado de cerca, estaba seguro de que si cualquier hechizo hubiera logrado golpearlo, en lugar de ser golpeado por una simple reacción violenta, el ataque habría desintegrado su cuerpo. Drake miró hacia el interior del almacén y lo encontró vacío, salvo por los restos sin cabeza de su otra tropa, y se puso una mano en el auricular. Escuadrón Alfa. ¿Ha habido algún movimiento cerca de tu posición? Cambio. ... Estático. Ustedes dos, síganme. Ordenó Drake. Sorprendidos, dos miembros del escuadrón Beta se dispusieron a seguirlo mientras el soldado de primera clase se abastecía. En realidad, podrían haber considerado correr, ya que parecía que se dirigían hacia el peligro, pero considerando que estaban con un miembro de soldado, sintieron que probablemente era más seguro que si intentaban correr. Cuando Drake llegó a la entrada del sitio de excavación, inmediatamente encontró a uno de los miembros del escuadrón Alfa. Sus restos, de todos modos. El hombre parecía haber sido asesinado con un arma de proyectil de algún tipo. Arrodillándose, Drake extendió la mano y arrancó el brillante objeto de metal que se había alojado en el cuello del soldado. Parecía una estrella de 4 puntas. El arma relucía y brillaba en el día frío, reflejando el granizo de nieve y el propio rostro con cicatrices de Drake en su superficie pulida. Reconoció el arma. ¿Cómo podría no hacerlo? Drake había luchado en la guerra con Wutai, se había enredado con las fuerzas Wutaianas que se habían especializado en el sigilo y el asesinato. El llamado ninja. Esta arma, también conocida como Shuriken, había sido uno de sus proyectiles de largo alcance preferidos. Pero, ¿qué podría significar esto? ¿Era esta persona, que acababa de masacrar a sus tropas con impunidad, uno de los ninjas de Wutai? ¿Un ninja rebelde en busca de venganza? ¿Cómo es posible? ¿Y por qué ahora? La guerra contra Wutai había terminado hace más de 4 años. Cualquiera que sea el caso, Drake sabía que no obtendría ninguna respuesta con solo quedarse allí. Buscando al último miembro del escuadrón Alfa, Drake no pudo encontrarlo. Sin embargo, vio un rastro de sangre en el suelo que conducía al interior del sitio de excavación. ¿Una trampa? Solo había una forma de averiguarlo. Parece que somos los últimos que quedan con vida, comenzó Drake, levantándose y dirigiendo su atención a las 2 tropas restantes. Señaló al de la izquierda, quiero que salgas de este puesto de avanzada. Establece comunicaciones de largo alcance y transmite lo que hemos encontrado a la sede. Tú, vas a ir conmigo. Se ve así el hombre podría ser un soldado Wutai con rencor, así que tendremos que ser cautelosos. Ahora, movámonos. Las 2 tropas restantes hicieron lo que se les dijo. El más cercano a Drake se movió con él cuando entró en la excavación, mientras que el otro corrió hacia la salida de la base. Cuando su visión se filtró en la oscuridad, Drake lanzó y mantuvo un hechizo de fuego básico usando la materia ubicada en su espada. La llama brillante se cernió sobre su mano e iluminó el camino ante él y su tropa mientras se adentraban más en el túnel. El suelo estaba resbaladizo, cubierto de hielo, lo que dificultaba mantener el equilibrio. Varias veces, el soldado estuvo a punto de caerse mientras intentaba seguir el ritmo de Drake, cuyas largas y poderosas zancadas lo ayudaron a mantener el equilibrio. Pronto llegaron al interior del pozo de la mina. Era un gran camino que conducía a las profundidades del planeta. Grandes tubos de metal sobresalían de las paredes, girando y moviéndose hacia abajo siguieron el túnel más profundo en el planeta. En el centro del pozo de la mina, había una gran estructura de metal, un taladro de enormes proporciones que descendió tan lejos que era imposible ver el final. Las vigas de acero oxidadas eran todo lo que impedía que la gente cayera en el abismo oscuro y turbio. En el centro de la habitación estaba el último oficial. Mientras Drake se paraba sobre el cuerpo, notó los ojos muy abiertos y asustados del hombre. Tenía la boca abierta por la conmoción, congelada allí como por el frío. Helado sobre la sangre que goteaba de los lados de su boca, y un agujero en forma de hendidura fue perforado directamente a través de su cuello, probablemente por algún tipo de arma de espada. Uno katana de algún tipo. Quizás.
Volviendo su atención hacia la búsqueda del culpable que mató a sus hombres, Drake avanzó, con cautela, con una mano en su espada y sus ojos, escaneando cada centímetro de la plataforma mientras comenzaba su descenso, usando las escaleras a su izquierda. Detrás de él, el soldado Shinra sostenía su rifle automático en un agarre tembloroso e inestable. Muy pronto, habían llegado al final, un elevador básico conducía más abajo hacia las profundidades. Drake deslizó la cerca de metal para abrirla, el acero gimió por el uso repentino. Entró y se volvió para mirar a su tropa, haciéndole un gesto. El hombre tragó saliva, pero asintió con la cabeza e hizo lo que se le dijo, entrando en el ascensor con él. Al presionar el botón en el costado, Drake vio como la cerca se cerraba con un chillido chirriante. Entonces el ascensor empezó a moverse. Descendieron, las paredes pasaban borrosas. Drake comenzó a tomar varias respiraciones profundas y tranquilizadoras, preparándose para lo que probablemente sería una confrontación sangrienta. Cuando encontró su centro, se volvió para mirar a su última tropa. Quiero que te quedes varios pies detrás de mí. Sacaré a nuestro enemigo y tú vas a descargar todo lo que tienes sobre él. ¿Entendido? Señor. La tropa, aunque asustada, se animó con la confianza y firmeza de sus capitanes. Se puso firme y le dio al soldado de primera clase un rápido saludo. El ascensor se detuvo. Drake y el soldado Shinra salieron del pequeño compartimento y entraron en la habitación más grande y ennegrecida que tenían delante. Era casi imposible saber qué tan grande era la habitación, la mayoría de las luces habían dejado de funcionar hace mucho tiempo, dejando grandes espacios de negro puro en muchas áreas. Drake levantó una mano hacia la espada en su espalda, sabía que tendría que ser cauteloso. Un extraño sonido llegó a sus oídos. Un silbido como el de un millar de pájaros cantando. Los ojos de Drake se abrieron cuando varios cientos de luces azules descendieron hacia él. No sabía qué eran, pero el instinto le decía que no quería que lo golpearan. Se apartó rodando, esquivándolos por un buen margen. El soldado que lo acompañaba no tuvo tanta suerte. Casi una docena de luces azules habían perforado su cuerpo, sobresaliendo en varios lugares mientras un rayo azul lo recorría. Con espasmos, la tropa de Shinra cayó al suelo, su temblor se volvió cada vez más errático y violento hasta que de repente se detuvo, muerto. Drake podía ver las extrañas luces azules con mayor claridad, ahora que estaban más cerca. Parecía que alguien había tomado el hechizo de trueno, lo supercargó y luego lo condensó en cientos de agujas en miniatura. Lo que debería ser imposible, por supuesto. Nadie, ni siquiera el gran Sephiroth mismo, había sido capaz de modificar la materia mágica, y nadie podía usar magia sin materia. Entonces, ¿qué tipo de magia era esta? Los instintos volvieron a entrar en acción y Drake rodó por el suelo justo a tiempo para esquivar el golpe de una katana, recubierta de electricidad azul. Cortó el piso con impunidad, cortando la rejilla de metal donde había estado parado segundos antes. Drake se puso de pie, sacó su espada y se puso en posición de listo. Solo entonces pudo ver bien a su oponente. Era hombre. Era alto, con cabello negro desordenado, piel pálida y ojos carmesí con un patrón extraño que nunca antes había visto. Llevaba una camisa blanca, abierta hasta el estómago para no revelar ninguna armadura de ningún tipo, un par de pantalones negros, sandalias en los pies y un lazo morado atado a la cintura, tal vez una faja. No te pareces a ningún Urutei que haya visto, dijo Drake, entrecerrando los ojos. El hombre no respondió, en su lugar eligió cargar hacia adelante. Drake se preparó para defenderse mientras el hombre se acercaba cada vez más, levantando su espada para protegerse cuando la katana que poseía el extraño hombre de ojos rojos cortó. Normalmente, tal ataque habría sido bloqueado fácilmente, entonces Drake podría haber usado su fuerza mejorada de Mako para desequilibrar al hombre y acabar con él con un golpe mortal. Normalmente, esta batalla no habría terminado tan rápido. Drake se sorprendió cuando un rayo azul chispeó a lo largo de la katana del hombre. Cortó a través de su hoja como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, el metal se calentó y se derritió en segundos antes de que la punta más grande cayera al suelo con estrépito. Drake estaba tan sorprendido que vaciló por una fracción de segundo. Esa fracción de segundo le costó. Fueron solo los instintos los que lo hicieron intentar saltar hacia atrás cuando el extraño hombre lo atacó de nuevo.
Sin embargo, había sido demasiado lento en reaccionar y el hombre demasiado rápido. El corte no solo hizo un corte profundo en la placa de su pecho, el rayo se derritió a través de la armadura y cortó profundamente su carne, además de enviar miles de voltios de electricidad a través de sus nervios. Drake cayó de rodillas, un relámpago recorrió su cuerpo en chispas erráticas. Se encontró incapaz de moverse, y lo último que vio fue un par de ojos rojos demoníacos, 3 Tomoe girando hipnóticamente en cada uno, antes de que una katana descendiera y le cortara la cabeza. Algunas personas han estado preguntando sobre las restricciones que le he puesto a las habilidades de Naruto, y si todavía tenía ciertas, como su manipulación de chakra, invocación y kurama. Quiero asegurarles a todos que estas preguntas serán respondidas en la historia, ya que son importantes para su desarrollo. Sin embargo, no te lo diré ahora mismo porque si lo hiciera arruinaría la historia.